Bueno, entonces vamos a dar inicio, espero que me estén escuchando bien. Agradecerle entonces a James y a la facultad pues por la invitación a dar esta charla, que básicamente pues tratará acerca de, como el título lo menciona, los sistemas de información geográfica en el ordenamiento territorial, dando principalmente un enfoque desde la conectividad ecológica, ¿sí? Entonces, si alguno va teniendo una duda, por favor, al final vamos a dejar un espacio para poder plantear las dudas, para poder plantear los escenarios de participación en caso de que ustedes quieran hacerlo. Y daremos pues o tendremos un espacio al final de la charla para resolver las dudas que se les puedan presentar a lo largo de la misma. ¿Sí? Entonces, voy a dar a continuación para compartir acá. Vale, entonces, un poco como el mismo título lo menciona, hablaremos acerca de principalmente cuáles son esos conceptos básicos en relación al uso de los sistemas de información geográfica en torno al ordenamiento territorial. Básicamente, cuando nosotros hablamos desde el ordenamiento territorial y más desde una perspectiva de nuestro ejercer como ingenieros ambientales, eh, necesariamente debemos involucrar una variable de los sistemas de información geográfica. Por sí o de por sí, todos los elementos que componen un POT o un plan de ordenamiento territorial deben tener la facilidad de ser mapeados y deben tener la facilidad de ser representados cartográficamente en una unidad espacial. Ahora, cuando hablamos de los conceptos del ordenamiento ambiental del territorio, digamos que esa vinculación con los sistemas de información geográfica se vuelve más importante aún, porque finalmente son estos elementos los que nos permiten entonces definir cuáles serán potencialmente las áreas que dejaremos en nuestro territorio cuando estamos formulando un plan de ordenamiento territorial como zonas de protección ambiental. Y vamos a ver que finalmente entonces esa definición de esas áreas de protección ambiental pues estará vinculado con la determinación de ciertas variables que pueden ser normativas, pero que van un poco más allá también, hablando, digamos, desde los análisis que podemos emprender, en este caso, centrándonos un poco en la conectividad ecológica. Entonces, para comprender un poco, digamos, este concepto de la conectividad ecológica dentro de los POTS, es necesario principalmente irnos a la base de lo que se estructura dentro del ordenamiento territorial, que es en la ley 388 del 97, donde básicamente digamos que a nivel normativo se comienza a hablar en términos serios del ordenamiento territorial en el país y donde se empiezan a dar esas bases para ordenar el territorio en diferentes perspectivas, dentro de ellas obviamente hablando del concepto ambiental o del ordenamiento ambiental del territorio. Entonces, uno de los conceptos básicos que nosotros encontramos a la hora de hablar del ordenamiento ambiental del territorio es la norma urbanística, ¿sí? Y esa norma urbanística, básicamente, según la ley 388 del 97, está dividida en tres, que son la norma urbanística estructural, la norma urbanística general y la norma urbanística complementaria. Cuando nosotros hablamos de un POT, en su totalidad, básicamente hablamos de estas tres normas que están articuladas finalmente con lo que voy a obtener en un documento y en un acuerdo que finalmente se denomina un plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué es importante entonces esta síntesis y esta introducción? Resulta que cuando hablamos de la norma urbanística estructural como tal, hablamos principalmente de todos esos elementos que me permiten dar clasificación al suelo. Es decir, cuando yo abordo la norma urbanística estructural desde los planes de ordenamiento territorial, abordo prácticamente la clasificación de suelo y la definición de qué es lo que voy a permitir en un territorio puntualmente hablando en función de las capacidades y de las características que éste tenga. Entonces aquí hablamos de la clasificación de suelo, como lo vamos a ver en un momento, que es urbano, que es expansión, que es rural, que es suburbano, pero también hablamos de las categorías de protección dentro de las que se encuentran, entre otras cosas, las áreas de conservación ambiental en los planes de ordenamiento territorial. Luego hablamos, pues, rápidamente pasando de la norma urbanística general, que básicamente me define los usos y las intensidades que voy a dejar en esas clasificaciones de suelo,
que ya definí como norma urbanística estructural, y finalmente se componen los POTS como tal de la norma urbanística complementaria, que básicamente me define por un lado los planes, programas y proyectos que se estructuran para largo plazo en los planes de ordenamiento territorial y algunas normas de carácter estructural, urbanístico en la zona urbana como tal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos en detalle de esa norma urbanística estructural, hablamos principalmente de un elemento fundamental, que es este que podemos observar aquí abajo, que es la clasificación de suelo, ¿sí? Cuando nosotros estamos ordenando el territorio, no es lo único, pero sí uno de los elementos más importantes es cómo voy a clasificar el territorio. Y en ese sentido, los sistemas de información geográfica juegan un papel fundamental porque son finalmente los que me permiten distribuir adecuadamente o también administrar esas porciones de territorio que yo estoy definiendo para un uso puntual o un uso específico, tal como lo haya definido en función de esas características. Dentro de otros elementos, hablando de esa norma urbanística, tenemos entonces regulaciones, por ejemplo, sobre las áreas de conservación ambiental, la definición de las zonas de amenaza y riesgo dentro del municipio, es decir, dónde eventualmente podría existir una amenaza por movimiento de masa, por inundación o avenida torrencial, y entonces cómo voy a hacer para manejarnos, pero en función de eso, digamos que el punto de partida será entonces la identificación de los mismos, es decir, mapearlos y entender dónde están ubicados, y entre otros elementos, pues ya cómo articulo esa clasificación de suelo, esas áreas de conservación ambiental y esas zonas de amenaza con las capacidades que tiene el territorio de generar o de producir económicamente hablando bienes y servicios, ¿sí? Que finalmente también es a lo que busca un POD finalmente dentro de su desarrollo como tal. Entonces, teniendo claridad sobre esto y centrándonos puntualmente en la clasificación de suelo, esa misma ley 388 me define entonces que la clasificación de suelo estará definida en varias categorías. El primero de ellos y uno de los más básicos es el suelo urbano, ¿sí? Y aquí digamos que los sistemas de información geográfica juegan un papel importante porque finalmente a través de ellos es que logro delimitar como tal esas, digamos, esas zonas. En este caso, en pantalla ustedes ven el suelo urbano definido en una revisión que se realizó para el municipio de Guarde, en la cual pude o tuve la oportunidad de trabajar en el año 2019, ¿sí? Entonces, a partir de ciertas variables o de ciertas capacidades, en este caso, sobre todo sanitarias, desde la capacidad de prestación de servicios públicos o sanitarios, se define entonces cuál es ese perímetro urbano. Y esa línea que ustedes ven ahí que marca ese verdecito, cambia totalmente las dinámicas de un predio a otro, ¿sí? Y fundamentalmente esa línea es definida o dividida en este caso por un sistema de información geográfica que me permite mapear y cartografiar una zona en función de esas capacidades. Tenemos los suelos de expansión, en este caso son zonas que finalmente pues estarán articuladas al crecimiento, es decir, cuáles son las áreas que en los próximos 12 años van a estar involucradas o van a estar incluidas como tal como suelo urbano, y estas se definen en función, por ejemplo, como lo muestro en pantalla, de la zonificación de amenazas. ¿Cuáles son las áreas que tienen entonces una zonificación de amenazas, por ejemplo, por movimiento en masa, bajas y que no me van a generar una problemática más adelante cuando yo empiece a permitir el desarrollo de esas zonas para no ir a generar entonces un riesgo como tal, ¿sí? No definir o delimitar esas zonas de amenaza me van a permitir identificar un riesgo, ¿sí? Entonces, esos suelos de expansión, aquí en pantalla ustedes pueden ver, por ejemplo, la delimitación de esos mismos suelos de expansión para el municipio de Guarne, que fue pues, propuesta en la revisión. Acá otro ejemplo particular, estas son las zonas, lo que está delimitado en este caso como negro es el perímetro urbano, o el suelo urbano definido para el municipio de Río Negro, y lo que está en los colorcitos como rojitos son los suelos de expansión definidos también para el municipio de Río Negro. Normalmente esos suelos de expansión lo que hacen es cercar el suelo urbano y es hacia donde entonces se va a generar un crecimiento de la población en el largo plazo de los planes de ordenamiento territorial. Bien, entonces la clasificación del suelo rural acá es un poco más compleja, pero también un tanto más interesante. Y dentro de esa clasificación de suelo rural, entonces tenemos unos elementos que a la norma, dentro de la norma se denominan como las categorías de desarrollo restringido, que básicamente me definen cuáles son
las áreas para los centros poblados, ¿sí? Es decir, zonas que tengan una densificación muy grande en la zona rural, pero que no necesariamente sean o hagan parte de la zona urbana como tal, ¿sí? Suelos suburbanos, que me los define la ley 388 y posteriormente el decreto 3600, como una mezcla entre los suelos urbanos y rurales, ¿sí? Por poner un ejemplo, en el municipio de Río Negro, algunos de los suelos suburbanos están asociados alrededor del aeropuerto José María Córdoba, porque son suelos que están definidos por naturaleza como rurales, pero que ya no cumplen esa función de ruralidad como tal, a lo que está pensado, digamos, de producción agrícola, ganadera o producción de materiales que se puedan generar directamente en el suelo rural. ¿Sí? Y tenemos también una categoría final que son las áreas de vivienda campestre, que básicamente son las áreas destinadas a parcelación dentro de los municipios. Entonces, nuevamente, a partir de los sistemas de información geográfica e involucrando en este caso capacidades de carga del territorio en función de los recursos públicos, en función de la delimitación de amenaza y riesgo para un municipio puntual y en función de la definición de las áreas de conservación, identifico cuáles son dentro del suelo rural esas áreas que puedan tener esas capacidades diferentes a la ruralidad como tal, que me puedan dar paso, digamos, a alguna de esas categorías de desarrollo restringido. En este caso, en pantalla veíamos, por ejemplo, los suelos suburbanos en el municipio de Guarne, ¿sí? Muchos de ellos asociados al corredor de la autopista Medellín-Bogotá y a esta zona que está entre la vía que comunica al municipio de Río Negro con la autopista Medellín-Bogotá por lo que nosotros conocemos la salida del aeropuerto, que básicamente encierra toda esa zona, que le da, digamos, unas dinámicas diferentes dentro del ordenamiento. En este caso, la delimitación, por ejemplo, de los suelos suburbanos en el municipio de Río Negro, acá lo que les estoy señalando es el aeropuerto José María Córdoba. Alrededor de él, ¿sí? Se desarrollan entonces una clasificación de suelos de suburbanidad diferentes a lo que podríamos encontrar en un suelo rural como tal. También lo encontramos en este caso asociado a la autopista Medellín-Bogotá. ¿Sí? En este caso también para la definición de los suelos suburbanos, áreas de vivienda campestre y centros poblados en el municipio del Santuario, revisión que logramos aprobar en el Consejo hace unos 3 o 4 meses aproximadamente, donde básicamente lo que ustedes ven aquí en amarillito son las zonas que estamos destinando fundamentalmente a esa clasificación de suelo o a esas categorías de desarrollo restringido como tal. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, uno empieza a estructurar lo que se conoce en el ordenamiento territorial como un modelo de ocupación. Es decir, yo en un mapa empiezo finalmente a distribuir espacialmente qué es lo que voy a permitir y dónde lo voy a permitir en un territorio. ¿Sí? Y este elemento fundamentalmente utiliza los sistemas de información geográfico para el dibujo y la representación. Pero entonces aquí viene un concepto interesante y es incluso una de las preguntas que a uno más le hacen los estudiantes que en algún punto están interesados en especializarse en los sistemas de información geográfica y es, bueno, yo con los SIG finalmente hago mapas, dibujo, ¿sí? Represento, pero ¿cuál es, digamos, ese plus que puede estar de cierta manera involucrando los sistemas de información geográfica, más allá de simplemente dibujar una línea o representar un mapa, que pues de por sí es importante, pero que finalmente, digamos que no requiere un análisis muy, digamos, pesado o muy profundo en términos de lo que puede ofrecer un sistema de información geográfica. Entonces, cuando hablamos de eso, sí, en el ordenamiento territorial, obviamente, y la respuesta siempre es, no siempre el uso de los SIG es necesariamente enfocado en el dibujo de capas y en el mapeo. Y cuando hablamos de una categoría que es una de las últimas que se reglamentan dentro del ordenamiento territorial, encontramos entonces las categorías de protección. Y es aquí donde encontramos unos análisis interesantísimos que se pueden hacer desde los sistemas de información geográfica en función de la clasificación de los suelos de protección que voy a dejar en un municipio como tal. ¿Sí? Entonces, en este caso, digamos que para mostrar unos ejemplos puntuales, más adelante en la charla enfocaremos unos análisis interesantes, pero esto que les muestro acá son las áreas de conservación y protección ambiental que se definen para un municipio. En este caso, para el municipio del Santuario, que como les mencioné hace un momento, ya fue concertado con la autoridad ambiental y aprobado por el Consejo Municipal. Entonces, cada uno de estos elementos que ustedes ven ahí obedece a alguna categoría de protección que se le asigna
como tal al municipio de Santuario en este caso, y que depende finalmente de dos variables importantes. Uno, que son variables o determinantes ambientales, que son conceptos normativos que sí o sí debo involucrar. Por ejemplo, cuando hablamos de las rutas hídricas, cuando hablamos de los distritos regionales de manejo integrado, cuando hablamos de los PONCAS como tal, son zonas que finalmente la autoridad ambiental en este caso me entrega con cartografía y que yo simplemente involucro y hago un corte dentro del municipio para saber dónde están y los asigno como uso de suelo de protección, ¿sí? Pero entonces hasta ahí el uso de los SIC estaría enfocado principalmente en eso, en un cruce de capas que me permita cortar unas áreas de protección que una autoridad ambiental ya pensó, ¿sí? Pero en un ejercicio juicioso del ordenamiento territorial, en función de la estructuración de esas zonas de conservación ambiental, el tema va un poquito más allá, ¿sí? Y en lo personal, pues no estoy de acuerdo cuando los ejercicios se realizan fundamentalmente con la inclusión de determinantes ambientales, porque entonces ese concepto de análisis y el aporte que nosotros finalmente realizamos a la administración de ese territorio para la conservación de las variables ambientales, pues es nulo. Entonces, en función de ese análisis que es interesante y en el concepto necesario hacer dentro de los municipios, viene entonces un concepto de conectividad ecológica que es fundamental a la hora de articular diferentes elementos que yo puedo encontrar como conservación ambiental en un municipio, ¿sí? Entonces acá, pues enseguida, digamos que desarrollamos fundamentalmente ese concepto de conectividad ecológica, pero que podemos ver acá destinado como corredores, nodos, enlaces y zonas adecuadas para la restauración, ¿sí? En este caso tenemos otros dos, digamos, ejemplos en los cuales también pude trabajar. La estructuración de las áreas de conservación ambiental del municipio de Guarne, una revisión que se hizo con Mazora y el municipio de Guarne en el 2019, y la estructuración de las áreas de conservación y protección ambiental que se realizaron o que se está realizando para el municipio de San Vicente, en el cual también tengo la oportunidad en este momento de trabajar. Entonces, de entrada vemos que esas áreas de conservación ambiental son transversales a todos. Cuando yo hablaba de la zonificación de un suelo urbano o de expansión o la zonificación, por ejemplo, de un suelo suburbano, son zonas puntuales que tienen una capacidad puntual de prestar o de ser destinadas a cierta categoría. Pero cuando hablamos de las zonas de protección, pues son áreas que están transversales a todos, es decir, las cortan o cortan las otras categorías de suelo, sea cual sea. Y en función de eso, vemos que uno de los principales elementos que encontramos dentro de esas zonas de conservación ambiental en un municipio está relacionado con la dispersión de esas áreas, es decir, puedo tener normativamente o porque simplemente encontré un valor importante dentro del municipio, un área para conservar en un extremo y otra área para conservar en otro extremo. Desde la ecología, ¿sí? Cuando hablamos del concepto de ecología del paisaje y de conservación, es fundamental que las áreas que yo estoy protegiendo estén conectadas entre sí. Si yo no conecto dos áreas de conservación, no digo que su función no sea importante, pero sí está demostrado y hay diversos estudios que pueden, digamos, apoyar esta hipótesis, y es que esa función ecosistémica o esa funcionalidad ecológica disminuye sustancialmente en favor de la prestación de servicios ecosistémicos cuando tenemos dos áreas que están separadas, ¿sí? Es decir, no vamos a tener los mismos servicios de aprovisionamiento, ni vamos a tener los mismos servicios de regulación y soporte como si los tendríamos en dos áreas que están conectadas entre sí. Entonces ahí es donde es fundamental entender ese concepto de continuidad y ese concepto de conectividad ecológica que me permita entonces conectar diferentes áreas para de esa manera proveer una mayor cantidad de bienes y servicios en este caso, y yo siempre lo llevo a ese concepto de servicios ecosistémicos como tal, ¿sí? Entonces, normativamente están definidas. Todos los POTS, no es discutible, deben tener dentro de su clasificación unas áreas de conservación y protección ambiental, ¿sí? Entonces me dice a nivel normativo que esas áreas de conservación y protección ambiental deberán estar en los componentes urbano, rural y general de los planes de ordenamiento territorial. Es decir, como les acabo de mencionar, y como veíamos, son transversales a todos. Y obviamente en este concepto de las áreas de conservación, los SIC son los más pesados de cierta manera y son los que me permiten delimitarlos adecuadamente.
Entonces, cuando hablamos de esos conceptos de áreas de conservación ambiental en los POT, es necesario y fundamental bifurcar esa definición en dos, que es una estructura ecológica principal y finalmente unas áreas de conservación y protección ambiental. Normalmente, en los ejercicios que nosotros hemos realizado, esa estructura ecológica principal es la que me define cuáles son esas áreas de conservación y protección ambiental. Algunas de ellas van directamente a protección, otras no, tendrán un tratamiento diferencial, porque digamos que llevar a protección tiene unas implicaciones importantes en el desarrollo del territorio, pero que finalmente es la base. Entonces, cuando hablamos de ese concepto de estructura ecológica principal y trayendo esa denominación desde la norma, básicamente hablamos de un elemento o de un cúmulo de elementos que yo considero de protección ambiental, pero que tienen una particularidad y es que están funcionalmente interrelacionados. Entonces, cuando yo hablo del concepto de estructura ecológica principal, necesariamente, y aunque no se diga directamente, debo abordar el concepto de conectividad ecológica, ¿sí? Porque de entrada, como veíamos en las diapositivas anteriores, cuando yo tengo esas áreas de conservación ambiental, sí o sí las debo conectar. Entonces, al conectarlas, ya no hablo de unas áreas de conservación solamente, sino que hablo de una estructura que finalmente es como un balance de masas en las cuales finalmente yo tengo unos valores obtenidos distribuidos, pero que se están conectando entre ellos y que están aportando, como les mencionaba, unos bienes y servicios. Entonces, en algunos casos, ¿sí? Cuando uno se sienta a leer los planes de ordenamiento territorial y las personas que han sido muy estudiosas de este tema, entre ellas, por ejemplo, encontramos a Van der Hamen, o los, digamos, la gran reserva de Van der Hamen en Bogotá, encontramos un concepto vinculado que aparece por ahí como por los laditos, que es la estructura ecológica complementaria, ¿sí? Entonces, hablamos de unos elementos que son principales para la conservación, que están conectados entre sí, pero hablamos de una estructura ecológica complementaria, además, que son los que me permiten dar soporte, casi siempre desde la conectividad ecológica, a esa estructura ecológica principal. Entonces, cuando hablamos, y si en algún caso se han encontrado con esa definición de estructura ecológica complementaria, perdón, no es más que unas áreas que son, valga la redundancia, y como su nombre lo dice, complementarias a la definición de esa estructura de zonas de conservación que yo estructuro, que yo defino dentro de un municipio como tal. Y eso es fundamental entenderlo en el concepto de la estructuración de las áreas de conservación de un municipio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esas zonas de conservación y de esas áreas destinadas a la estructura ecológica principal, existen cuatro factores que son fundamentales y que no son negociables dentro de los planes de ordenamiento territorial. Uno es la delimitación adecuada de las coberturas de la tierra, ¿sí? Es necesario que dentro del ejercicio del ordenamiento territorial se realice una delimitación de las coberturas de la tierra, porque a partir de ellas es que yo finalmente estructuro todas unas zonas de conservación, ¿sí? Que no necesariamente son normativas y que me está diciendo la autoridad que tengo que meter sí o sí como conservación, sino que esas coberturas son finalmente las que me permiten estructurar esas redes de conectividad en la mayoría de los casos y de las cuales obviamente pues se deriva la gran cantidad de servicios, sobre todo ambientales, que yo puedo estructurar o que puedo encontrar dentro de las zonas rurales en un municipio. Claramente, cuando hablamos de esas zonas o esas coberturas, necesariamente hablamos de los conceptos de fauna y de flora, ¿sí? Que involucra ya no simplemente la cobertura per se, sino que empieza a hablar entonces de una función que presta esa cobertura, ¿sí? No porque una cobertura sea más grande quiere decir que presta una función mayor que una cobertura pequeña. Eso digamos que en términos de función y de servicios ecosistémicos no necesariamente funciona de esa manera. Las coberturas más grandes no siempre son las que me aportan más en términos de funcionalidad. Yo puedo tener una cobertura pequeña, pero finalmente esa cobertura se me está comportando como una zona de nodo entre varios fragmentos y es fundamental para mantener la conectividad entre varias de ellas, por ejemplo, ¿sí? O puedo tener una cobertura pequeña que irónicamente me albergue más diversidad que una cobertura grande porque no he estado sujeta a tantas presiones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los elementos de flora y de fauna, hablamos de la función que cumple esa cobertura, es decir,
qué es capaz de retener esa cobertura y finalmente cómo traduzco yo eso en un servicio ecosistémico o en un bien o en una función ecosistémica. Y finalmente, claramente, adoptaremos entonces ese concepto de conectividad ecológica que, como vimos hace un momento, está directamente relacionado con el concepto de estructura ecológica principal. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de las coberturas de la Tierra, normalmente hablamos, digamos, de la delimitación de lo que logramos ver desde una ortofotomosaico, desde una imagen satelital, como cobertura. Esa delimitación de coberturas me permite definir entonces cuál es la zona de pasto, dónde está la ciudad, dónde está la carretera, dónde está el bosque en alguna de sus categorías y me permite entonces generar arreglos espaciales para identificar pues, la ubicación de cada una de ellas y empezar a entender este concepto de ecología del paisaje. Para la delimitación de las coberturas de la Tierra, sí o sí se utilizan entonces en este caso los sistemas de información geográfica. Estos sistemas de información geográfica pues lo que utilizan para la delimitación de estas coberturas normalmente pues puede ser manual, es decir, yo tengo una foto, una ortofoto, una imagen satelital con una buena resolución y simplemente dibujo las coberturas, creo un polígono, una entidad de tipo polígono y empiezo a dibujar coberturas en toda la matriz que estoy trabajando o puedo realizar procesos más complejos como las clasificaciones supervisadas que ya de cierta manera involucran un poquito de análisis más asociados a las bandas de las imágenes satelitales en las cuales yo simplemente identifico píxeles con valores similares y los agrupo por medias estadísticas. Entonces, en este caso, digamos que la identificación de la cobertura de la Tierra puede realizarse por varias formas, dependerá obviamente de la naturaleza de los insumos que tenga, pero que finalmente me llevarán a un único fin, que es un mapa de coberturas que me dirá dónde está el bosque, dónde está el pasto, dónde está la ciudad, dónde está la vía, dónde está el río, dónde está el humedal, y en función de eso puedo empezar a tomar decisiones desde el espacio. ¿Sí? La delimitación normalmente de las coberturas, voy a pasar rápido por acá, está dividida en territorios artificializados según la metodología de Corina Cover, que es la que hoy tenemos adaptada para Colombia y la que, de la cual tenemos una guía elaborada por el IDEAM. Los territorios artificializados que me comprenden pues, todas las zonas urbanas, vías, zonas industriales, entre otros. Los bosques y las áreas seminaturales que me comprenden en este caso todas las áreas de vegetación, sea, llámese bosque fragmentado, vegetación secundaria alta, vegetación secundaria baja, entre otros. Me disculpan, no sé por qué se me empezó a generar en desorden la aparición de los nombrecitos, ¿sí? Los territorios agrícolas que básicamente obedecen a todas las áreas que son cultivadas o que están en pastos, entonces acá tenemos todo el tema agrícola, todo el tema ganadero, pastos enmalezados, pastos arbolados, pastos limpios, todas las matrices de pastos y de cultivos que normalmente están enfocados en eso, en la producción sostenible en un territorio. Y finalmente tenemos unas categorías de áreas húmedas y superficies de agua, donde finalmente pues tendré, en el caso de existir, zonas de pantanos, manglares, turberas, entre otros, y en las superficies de agua normalmente encontramos entonces lo que son ríos, humedales, cuerpos de agua artificiales, entre otros. ¿Sí? Entonces, a partir de esa estructuración de las coberturas de la Tierra, yo tengo un mosaico inicial que me define dónde tengo cada elemento y como punto de partida es fundamental para estructurar las áreas de conservación ambiental dentro de un plan de ordenamiento territorial. Ahora bien, ¿cómo llevar entonces esas coberturas de la tierra a un concepto de conectividad ecológica? ¿Sí? Y acá digamos que debemos encontrar tres elementos que son fundamentales, ¿sí? Hablando desde la ecología del paisaje. Uno que me habla desde la composición, ¿sí? Cuando yo hablo de la composición, hablo finalmente de qué puedo entonces encontrar dentro de esos arreglos de coberturas de la tierra, ¿sí? Ahí hablamos entonces fundamentalmente de esos elementos que puedo encontrar y es qué voy a conectar, cuál es el animal o cuál es, digamos, la fauna que yo encuentro dentro de esas coberturas, cuál es la diversidad que yo albergo dentro de cada una de esas coberturas y finalmente qué es lo que puedo encontrar al interior de ellas como tal. Hablo de un concepto de estructura, ¿sí? Que aquí, digamos, hablamos ya más un poco desde el paisaje y es cuántos fragmentos de cobertura vegetales tengo, por ejemplo, qué forma tienen. Hay algunos, digamos, estudiosos del tema que
dividen las coberturas según su forma. Entonces, si son formas alargadas, que básicamente yo puedo obtener esas relaciones entre el área de la cobertura y el perímetro de la cobertura, si tengo unos factores, entonces normalmente la mayoría de ellos me dicen, si usted divide el área entre el perímetro y lo multiplica por pi, bueno, es una cobertura, es una fórmula muy básica, y si ese valor que le da es mayor a 1.5, quiere decir que usted tiene coberturas, digamos, alargadas, y esa cobertura en función ecológica se denominaría como un enlace. O si tiene coberturas pequeñas, ya no son enlaces, sino que son fragmentos, que son los que finalmente se me van a conectar a partir de los enlaces. Entonces, cuando hablamos de la estructura desde la cobertura de la Tierra, hablamos de esos elementos físicos que me definen cuál es el tamaño, cuál es la forma, cuántos fragmentos tengo. Hablamos de unas áreas nucleoefectivas o de las áreas que se quedan después de sacar el efecto borde de una cobertura, por ejemplo. Y finalmente, hablamos de la función de esas coberturas, ¿sí? Y cuando hablamos de esa función, necesariamente entonces involucramos los dos aspectos anteriores, que son la composición y la estructura. Y cuando hablamos y mezclamos esos dos factores, no necesariamente estamos hablando del bosque que está ahí, sino cómo está contribuyendo ese bosque a la matriz de coberturas que yo tengo en un escenario, en este caso en el municipio, y cómo entonces podría yo, mediante procesos normalmente de restauración ecológica, eh, ayudar a que esa función se incremente, ¿sí? Que es allí donde encontramos el análisis o los análisis de conectividad ecológica, a partir de los cuales identifico corredores potenciales entre coberturas y que finalmente me definen cuáles serían las zonas estratégicas para la restauración ecológica y un plan de ordenamiento territorial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esas coberturas de la tierra que me permitan como tal esa conectividad, digamos, ecológica en este caso, entonces, algunos autores, por ejemplo, en este caso, definen que incluso algunos pastos, ¿sí? Presentan ciertas funcionalidades ecosistémicas. Entonces, acá no necesariamente nos encasillamos en que únicamente son las coberturas de vegetación las que sí o sí me van a presentar una conectividad ecológica, ¿sí? Puede que algunos pastos, y ya vimos que hay algunas categorías dentro de esos pastos, como pastos enmalezados y arbolados, me sirvan también o me permitan cierta conectividad ecológica, no en el mismo grado que lo permite el bosque, claramente hablando, pero sí permiten entonces la estructuración de ciertos corredores ecológicos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, en función de eso y de la identificación de esas coberturas que me permiten entonces identificar cuáles son las áreas potenciales a conectar dentro del municipio, empiezo a estructurar y a complementar esos elementos relacionados con las áreas de conservación ambiental y la estructura ecológica principal per se. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago un análisis de conectividad ecológica, que básicamente se me vería como, en términos generales, digamos como esto, son unos fragmentos que yo comienzo a conectar a partir de unos corredores ecológicos y que un software simplemente lo que me ayuda, en este caso, es a definir por dónde es más fácil que se conecte, digamos, dos corredores o, perdón, dos coberturas en función de la cercanía y en función de la matriz de resistencia que yo alimento desde el hocico, ¿sí? Pero entonces, cuando estoy hablando de la conectividad ecológica como tal, sí o sí debe surgir la pregunta y es, ¿qué busco conectar? ¿Sí? O sea, yo estoy haciendo una conectividad ecológica ¿para qué o para quién? Y entonces cuando tenemos en cuenta estos conceptos como tal, hablamos de dos, digamos, variables o dos conceptos, valga la redundancia, dentro de la conectividad ecológica, que es la conectividad estructural y la conectividad funcional, ¿sí? Cuando hablamos de conectividad estructural, hablamos de, hombre, ¿de qué manera puedo entonces conectar dos fragmentos que entre ellos están aislados? ¿Sí? ¿Cuál es la zona que me está generando una menor resistencia a la conectividad de esos dos fragmentos y por donde eventualmente una especie de fauna podría moverse? ¿Sí? Que es finalmente para lo que yo lo hago. Pero cuando hablamos de la conectividad funcional, entonces el concepto se complejiza y se vuelve mucho más interesante porque necesariamente involucramos entonces esa variable de fauna que veíamos arriba cuando veíamos los cuatro circulitos que componen esos elementos de estructura ecológica principal, ¿sí? Y es que en función de las especies de fauna que yo encuentre en una zona, pues entonces deberé pensar
cuál es el corredor adecuado, ¿sí? No es lo mismo y no va a ser jamás el mismo corredor ecológico que yo planteo para una ardilla en una zona urbana que tiene un ancho pequeño a un corredor ecológico que yo voy a plantear para un tigrillo, para un puma que habite en una zona normalmente muy densa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros involucramos esa variable de la funcionalidad, es decir, venga, vamos a conectar esta vaina, pero ¿para quién la vamos a conectar? Entonces los análisis empiezan a volver un poco más interesantes desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista de los sistemas de información geográfica también, ¿sí? ¿Cuál es la dificultad? Que normalmente este tema digamos, de la identificación de fauna y de flora en los planes de ordenamiento territorial no es muy común y no tiene presupuesto, ¿sí? Porque obviamente hacer un POT, en este caso, es de por sí ya muy costoso y normalmente las variables que más pesan, por lo menos para un municipio, pues van a ser variables urbanísticas, ¿sí? Que son, por ejemplo, las alturas, cuáles son las zonas, los tratamientos urbanísticos, las zonas homogéneas, cuál es el ancho de la calle. Pero cuando vamos al concepto de la ruralidad, que es donde, digamos, primordialmente se aplica este elemento de la conectividad ecológica, normalmente no tenemos acceso a una información pues muy detallada, a menos que sea un estudio, digamos, puntual que esté elaborando una autoridad ambiental o un municipio como tal, pero dentro de los planes de ordenamiento territorial normalmente no tenemos destinaciones de rubros, por lo menos significativas, para realizar esto, ¿sí? Entonces, a la luz de eso, normalmente en los planes de ordenamiento territorial hablamos es de generar unos conceptos de conectividad ecológica estructurales. Es decir, identificamos unas áreas como unas coberturas que son o están sujetas a conectarse, pero no necesariamente eso lo vinculamos directamente con la presencia o no de ciertas especies de fauna. Es lo que, digamos, con lo que se trabaja, digamos que desde lo técnico y desde el querer de un equipo técnico, pues lo que se querría en este caso sería trabajar a partir de funcionalidad ecosistémica y desde la conectividad funcional, pero no necesariamente siempre podemos utilizar estos conceptos, ¿sí? Ahora bien, entonces, ¿cómo modelamos esas conectividades ecológicas utilizando los sistemas de información geográfica? ¿Sí? Uno de los elementos básicos es a partir de las métricas del paisaje. Cuando hablo de métricas del paisaje, hablo de un poco de esa estructura que veíamos en dos diapositivas pasadas, es decir, número de fragmentos, área de fragmento, perímetro de fragmento, cercanía de los fragmentos. Hay metodologías que me permiten identificar, por ejemplo, qué tan dispersos están los fragmentos en un área geográficamente acotada, es decir, están dispersos por toda parte o están tirados más a la derecha o más a la izquierda, y en función de eso se define una probabilidad de conectividad. Estos índices de métricas del paisaje son utilizados, pero en términos de conectividad no arrojan resultados significativos, porque a partir de ellos yo no puedo entonces definir por dónde es que generaría un corredor ecológico, ¿sí? O sí lo podría hacer, pero de manera más intuitiva, no mezclando de cierta manera otras variables importantes que sí se tienen en cuenta en el uso de otros modelos. Entonces, uno de los más básicos, por ejemplo, cuando hablamos de ArcGIS, es la vinculación con Path Analyst, ¿sí? Donde básicamente yo genero en una matriz de raster en formato grid cuáles son las coberturas, les asigno un valor con los cuales lo rasterizo y en función de eso él me arroja eso. Área de fragmento, distancia de fragmentos, perímetro de los fragmentos y me arroja unos modelos, perdón, unos índices como el índice de la menor distancia, como el índice de Shannon, que me dice, por ejemplo, cuál es la distribución de las coberturas en la matriz del paisaje, entre otras cosas. Obtengo valores numéricos, una tabla, ¿sí? Que de entrada me permite generar análisis interesantes, pero que no necesariamente me permiten generar esos corredores ecológicos. Hay algunos otros software que ya son un poco más especializados, por ejemplo, como Conifor, ¿sí? Conifor en este caso sí me permite generar a partir de esa funcionalidad ecosistémica y bajo un concepto de hábitat, ¿sí? Es decir, qué es lo que va a habitar y las necesidades de una especie puntual para conectar, ¿sí? Cuáles son esos corredores ecológicos que se pueden plasmar o que se pueden generar en una matriz del paisaje. Tenemos algunos otros como Circuitscape, ¿sí?
Circuitscape, en este caso, opera bajo una metodología o bajo una teoría de circuitos, que es, digamos, una de las más utilizadas, y es por dónde es más fácil moverme, ¿sí? Por dónde es más fácil moverme, pero vinculando también ese concepto de hábitat del paisaje, ¿sí? Ambos, digamos que los podemos encontrar y descargar fácilmente. No obstante, digamos que las variables que se deben incluir como tal, sí son o requieren un poquito más de análisis que las de una simple métrica del paisaje. Tenemos, por ejemplo, GraphApp, que GraphApp pues, también es muy utilizado. GraphApp en este caso trabaja bajo un concepto de teoría de grafos, ¿sí? O de los índices de modularidad, donde básicamente a partir de las coberturas, del tamaño y de la forma de las mismas, empieza a generar como redes, ¿sí? Empieza a conectarme a partir de redes con otras coberturas, ¿sí? Y en función de matrices de resistencia, empieza a definir puntualmente por dónde podría entonces ser el corredor ecológico. También es muy utilizado, ahorita vamos a ver unos ejemplos de este puntualmente. Linkage Mapper, digamos que es uno también de los más utilizados y digamos que en lo personal también de los que más me gustan, porque en este caso pues trabajamos a partir de esa teoría de conectividad, esa teoría de grafos, basados en la modularidad, que me permite entonces finalmente encontrar rutas óptimas a partir de matrices de resistencia, nuevamente hablando, y que me permiten identificar corredores ecológicos entre una zona y otra, ¿sí? Por ejemplo, o valga la redundancia, son unos ejemplos puntuales realizados con Grafa, ¿sí? Esto pues son proyectos en los que yo he tenido la oportunidad de trabajar. Todo parte, valga la redundancia, a partir de las coberturas de la Tierra, ¿sí? Y en función entonces de lo que hay en medio de esas coberturas de la Tierra, que finalmente se denomina como la matriz de resistencia, encuentro entonces cuáles son las zonas que desde esos valores que yo le definí al inicio de mis análisis, puedo entonces generar como corredores ecológicos, ¿sí? Y esto me permite entonces, por ejemplo, encontrar, digamos, zonas adecuadas para la restauración ecológica, ya soportados entonces bajo un modelo y soportados bajo un análisis estadístico, bajo un análisis soportado bajo una teoría, en este caso de grafos, que me permite encontrar zonas potenciales de corredores, ¿sí? Estos que ustedes ven acá como amarillitos y rojos son las zonas en las cuales hay una mayor probabilidad de conectividad. Claramente son las áreas que en este caso estarán más cercanas unas a otras y que busca entonces generar esas líneas continuas, ¿sí? Que finalmente yo denomino como conectividad. Esto ya es un ejemplo, digamos, urbano como tal. Este es realizado a partir de Linkage Mapper. En este caso lo que se hizo fue simplemente definir las áreas o las coberturas de la Tierra, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí, estas que son como unas barras, finalmente son basadas en esa teoría de grafos, es decir, cuáles son las coberturas que yo puedo conectar y cuál es la resistencia, hablando o distancia en términos de costo del paisaje, para conectar dos coberturas como tal, ¿sí? Y finalmente, estos dos mapas se me convierten en uno de estos, en donde yo finalmente hablo de posibles corredores. Claro que digamos que cuando yo trabajo en una zona muy urbana, ya no hablo necesariamente, pues puntualmente de corredores ecológicos, sino que hablo sobre todo de unas zonas que son stepping stones o stepping stones, que son las áreas que son coberturas pequeñas dentro de una matriz, por ejemplo, de vías, que me permiten la conexión para el fauna. Obviamente, esta conexión de fauna en una zona urbana pues ya estará definida por especies menores, principalmente aves. En el área metropolitana del Valle de Aburrá, por ejemplo, se define que la conectividad se plasme o se plantee para la ardilla, puntualmente, que es una de las especies que más, digamos, que se encuentran en esas zonas urbanas. Y a partir de eso, entonces, se generan las propuestas de reposición de especies para las áreas de intervención que se vayan a realizar por un proyecto X, ¿sí? Ya es en una zona un tanto más rural, ¿sí? A partir de la identificación de las coberturas de la tierra, ¿sí? Acá utilizando la metodología Correlation Cover y utilizando obviamente los sistemas de información geográfica, se crea entonces una matriz de resistencia donde yo le digo al software, vea, lo que es cobertura, pues obviamente me va a permitir generar una mayor movilidad de fauna, ¿sí?
lo que es pastos, más o menos, pero hay unas variables de restricciones que son las vías, los ríos, las construcciones. Yo todo eso lo cargo cartográficamente hablando dentro del software y lo que obtengo finalmente son zonas de posibles corredores ecológicos que no serán más que estas que vemos acá destinadas como rojos, ¿sí? Entonces, a partir de eso, se vuelve mucho más fácil e interesante generar esos modelos de conectividad. Y si yo aplico esto en función, digamos, de un POT o de un municipio, pues encuentro cuáles serían las áreas estratégicas a restaurar que me permitirían generar conexiones, ¿sí? Finalmente, digamos que ya escalándolo un tanto a nivel municipal, podemos encontrar esto. Esto hace parte de un ejercicio que realizábamos para el Plan de Ordenamiento Territorial del Santuario, donde a partir de esa teoría de conectividad ecológica identificamos cuáles eran esos nodos y esos enlaces, ¿sí? Que vemos acá pintados, que son coberturas existentes, y en función de esas matrices de resistencia y de la modelación de corredores ecológicos, definimos entonces cuáles serían las áreas estratégicas para la restauración, ¿sí? Y esas áreas estratégicas para la restauración finalmente son llevadas a esa categoría de protección del suelo rural como tal, como área de conservación y como elemento de la estructura ecológica principal. Y finalmente es llevado a un componente programático de un POT donde se destina un rubro para generar procesos de restauración efectiva dentro de esas zonas. Entonces, esto nos permite, dentro del ordenamiento territorial como tal, encontrar esas particularidades del territorio y enfocar como tal los esfuerzos que finalmente van a demandar dinero a lo largo digamos, de la ejecución de un plan de ordenamiento territorial, de donde efectivamente se deberían plantear las áreas de conservación y efectivamente especialmente las áreas de restauración ecológica, ¿sí? Que es una de las principales aplicaciones que tenemos entonces a nivel de conectividad. Esta, por ejemplo, pues no, aquí sí no tuve la oportunidad de trabajar, pero esto es un ejercicio que se realizó entre el municipio de San Vicente, Cornare y la Gobernación para estructurar el SILAP, ¿sí? O el Sistema Local de Áreas Protegidas, en el cual se definieron entonces unos corredores ecológicos, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, que lo que buscan finalmente es eso, conectar unas áreas que en este caso para el SILAP se denominan como áreas núcleo o áreas estratégicas para la conservación dentro del municipio y generar corredores ecológicos entre ellos. Siempre buscando la funcionalidad, ¿sí? Como tal. Siempre buscando la funcionalidad y la conectividad de esos ecosistemas. Ahora bien, y ya para ir finalizando la charla, los elementos que me permiten generar conectividad, como lo vemos acá, están dispersos y yo los puedo o puedo irlos uniendo como si estuviera entretejiendo una serie de redes, en este caso de cobertura de la Tierra. Pero existen elementos que en mi concepto son o pueden ser utilizados también como zonas de conectividad entre diferentes, digamos, coberturas o entre diferentes zonas. Y uno de ellos son las rondas hídricas. Acá, cuando hablo de que pueden ser utilizadas, tienen muchas condicionantes, porque es que cuando hablamos en una zona urbana, ¿sí? Es imposible decir que a través de una ronda hídrica, por una fuente que está canalizada, que ya ni debería tener ronda, más que para una protección de una infraestructura, se va a generar un concepto de conectividad ecológica. Y en algunas zonas rurales también es difícil por el grado de intervención que existe asociada a la misma. No obstante, es un ejercicio que vale la pena analizar y que vale la pena realizar y es cómo esas rondas hídricas entonces me pueden permitir la conectividad. Porque finalmente cuando yo hablo de una ronda hídrica, pues hablo de una protección asociada a una fuente hídrica y todos los municipios, sobre todo en nuestro contexto del oriente antioqueño, son ricos en fuentes hídricas. Es decir, cuando yo pongo la ronda hídrica en un municipio X, casi siempre esa zona de protección sube al 15 o al 20% del municipio. ¿Sí? Y eso está regado por todas las áreas y por todo, que finalmente me permiten conectar otros elementos que se encuentren aislados, con, digamos, ciertas restricciones en función de la grado de intervención que tenga. Ahora el dilema aquí, o digamos lo interesante desde los sistemas de información geográfica, es cómo delimitar esa ronda hídrica. ¿Sí? Entonces, en lo personal, pues, y digamos que en el contexto de los planes de ordenamiento territorial que van directamente a Cornare, el concepto del buffer no se utiliza. ¿Sí? En algunas zonas asociadas, por ejemplo, con Antioquia y otras zonas del país, es muy normal que encontremos que esa ronda hídrica, pues que son 30 metros,
como buffer a partir de una fuente hídrica. No obstante, pues es necesario generar análisis un poquito más profundos en función de efectivamente cuál es esa zona de protección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, CORNAR en este caso, a partir del Acuerdo 251 del año 2011, define un método matricial para la identificación de las rondas hídricas. Y lo primero que me define es, a partir, puede ser de la delimitación de unidades geomorfológicas, donde yo básicamente delimito cuál es la llanura aluvial, ¿sí? O a partir de la identificación de una mancha de inundación, que ya me permite entonces, o que me involucra más variables hidráulicas e hidrológicas para hallar el periodo de retorno de los 100 años de una fuente hídrica. A partir de eso yo genero entonces una zona de protección, que normalmente es 10 metros después de esa zona de inundación, ¿sí? Algunas veces más en función del ancho de la fuente. Entonces, ese acuerdo 251, por ejemplo, de CONARE me permite la identificación de esa zona. Entonces, cuando yo tengo una zona inundable y a partir de esa zona inundable debo dejar una margen de 10 metros para la conservación de esa zona, pues son zonas que en teoría deberían estar destinadas o a generar espacios públicos, que en el suelo rural normalmente no sucede, o también a generar procesos de restauración, ¿sí? Entonces, a partir de la identificación de esas rondas hídricas, básicamente acá puede, por ejemplo, podemos ver la identificación de una llanura aluvial. Acá se ve claramente cuál es esa llanura, acá también. Y de la margen, que ese sí sería un buffer de 10 metros. Después de esa mancha de inundación, sí podría empezar a plantear corredores ecológicos a partir de ellos. ¿Por qué no hacerlo? La dificultad radica en este caso, fundamentalmente hablando, en el grado de intervención que yo pueda tener en una ronda hídrica o en otra, ¿sí? No siempre vamos a encontrar esa funcionalidad porque ya vemos que está muy intervenida en algunos casos. Ahora bien, en el año 2017, a partir del decreto 2245, sale la nueva metodología para la delimitación de rondas hídricas a nivel nacional, ¿sí? Entonces me dice, vea, usted ya no necesariamente va a tener un buffer, ¿sí? Que pues no es técnicamente adecuado hablar de una zona de protección para una fuente hídrica como un buffer, porque una ronda hídrica entra y sale en función de las condicionantes que tenga. Entonces me dice el decreto, en adelante, la delimitación de las rondas hídricas va a tener tres conceptos, que son un concepto geomorfológico, donde básicamente yo identifico cuál es y cuál ha sido esa llanura aluvial en un contexto histórico para la fuente hídrica. Aquí hablamos de geomorfología como tal, en un contexto hidrológico donde necesariamente yo calculo entonces un periodo de retorno de los 100 años para las fuentes, que necesariamente ya me involucra entonces un análisis hidráulico e hidrológico para una fuente puntual, y además de eso tiene un factor ecosistémico. Y este factor ecosistémico es quizá también de los más interesantes, porque cuando hablamos de ese factor ecosistémico, lo que me dice la metodología es, usted debe generar un análisis de valoración de las coberturas que hay alrededor de una fuente hídrica X, ¿sí? Hallar, en este caso, el árbol o la especie que sea dominante. Para yo hallar la especie dominante, pues necesariamente debería ser unos transectos allá, y calcular cuál es la altura de esa especie dominante. Y esa especie, la altura de esa especie dominante finalmente multiplicada por 3 será la zona de protección que ecosistémicamente debería tener una zona o una ronda hídrica o una fuente hídrica, cualquiera en este caso. Y cuando hablamos de la combinación de las tres, ¿sí? Geomorfológico, hidrológico y ecosistémico, hablamos de una envolvente que finalmente me define una ronda hídrica. Desventajas. Yo no voy a tener plata para ir a todas las fuentes hídricas a calcularle la llanura de inundación, la llanura aluvial, ni tampoco voy a tener plata para hacer el estudio hidrológico hidráulico a todas las fuentes del municipio, ¿sí? Entonces, por ello, digamos que esta forma de delimitar las rondas hídricas finalmente está, digamos, en etapa como de las autoridades ambientales, donde están priorizando algunas fuentes hídricas importantes dentro de las cuencas que ellos ordenan y haciendo estos estudios. En nuestro contexto, por ejemplo, en el oriente cercano tenemos ronda hídrica bajo esta metodología para la quebrada La Pereira, que es la que viene de la ceja, para la Marinilla, ¿sí? Que viene desde el santuario y finalmente desemboca, pasa por Marinilla y desemboca el Río Negro. Creo que para esas dos, pero
puede que allá hayan más y no las conozca o estén en elaboración de los estudios. Entonces, así se ven unas rondas hídricas para un municipio, en este caso, calculadas para el municipio de Argelia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos esas rondas hídricas, entendemos que son un potencial de conectividad a lo largo de toda la matriz de paisaje, ¿sí? Porque yo puedo tener conexión desde un punto A hasta un punto B a partir de esas rondas hídricas. Y eso genera, de cierta manera, facilidades en función de los procesos de restauración, porque normalmente, asociado a las fuentes en las zonas rurales, sobre todo en las más alejadas, sí existen coberturas que son interesantes para proteger, ¿sí? Entonces, digamos que este criterio de la delimitación de las rondas hídricas, pues naturalmente involucra los sistemas de información geográfica, pero naturalmente además son un insumo fundamental para generar esos procesos de conectividad ecológica entre un punto y otro. Entonces, si yo esto lo uno con esos conceptos de corredores ecológicos, voy a encontrar que muchas veces ellos empiezan a aparecerse, ¿sí? Cuando yo defino entonces, digamos, los corredores ecológicos para un municipio y los superpongo con estas rondas, en algunas ocasiones, o en la mayoría de ellas, empiezo a ver que hay superposición de esas capas. Entonces, un elemento necesariamente me conlleva al otro, ¿sí? En este caso vemos otro ejemplo de la delimitación de las rondas hídricas para el municipio de Guarne, ¿sí? A partir de ese método matricial del Acuerdo 251, ¿sí? Y que finalmente nos permite encontrar, entonces, rutas de conectividad para variables o para posibles elementos que quiera conectar en un municipio. Y finalmente, pues como estamos hablando de ese papel de los SIC como tal en el ordenamiento territorial, pues necesariamente también deberemos hablar del almacenamiento de los datos. Y es que, como todos esos datos deben tener la particularidad de ser cartografiados, pues naturalmente deben tener una cartografía, ¿sí?, asociada a esos elementos, que normalmente se presentan en geodatabases y que me genera, digamos, un diccionario de datos y un cúmulo de datos que me permite tener información de rápido acceso de los municipios. Entonces, consolidar todo esto en una geodatabase me permite encontrar rápidamente como usuario, es decir, como un municipio que acabo de reglamentar su POT, cuáles son las zonas donde puedo hacer algo, donde no las puedo hacer, cuáles son las áreas de restricción, y no necesariamente siempre tengo que recurrir al mapa físico que me permite identificar elementos, pero que tengo un sesgo en la ubicación o un sesgo en el cálculo de las áreas. Cuando yo entrego una geodatabase, pues facilito la búsqueda de ciertos elementos en función de diversas variables, entre ellas ambientales, para un plan de ordenamiento territorial. Entonces, es una también de esas, digamos, elementos importantes dentro de los SIC a través del ordenamiento territorial, ¿sí? Entonces, no, esto es como lo que tenía para contarles el día de hoy. Estoy atento si hay a las preguntas. Muchas gracias por su participación. Juan José, muchísimas Señor. gracias a vos. Y sí, en el momento tenemos dos preguntas en el chat, te las voy a leer. Nos pregunta Mayerlin, te da las gracias por la presentación y te pide que si por favor le recomiendas dónde puedes revisar documentación de los ejemplos que diste para la conectividad de pequeños espacios verdes en la ciudad. Sí, lamentablemente en nuestro contexto tenemos todo por hacer, pero en el área metropolitana del Valle de Aburrá, el AMBA, ¿sí?, tiene como tal guías y tiene resoluciones que van enfocando un poco cómo deben realizarse estos estudios de conectividad a nivel urbano, ¿sí? Se me escapa en este momento el nombre, el número de la resolución, pero puedes googlear, digamos, conectividad ecológica AMBA y ahí te van a aparecer resoluciones y también, digamos, documentos guía que te pueden servir para valorar esa conectividad ecológica urbana, ¿sí? Que se asemeja un poco a esa conectividad ecológica rural, pero que tiene diferencias. Entonces, lamentablemente en nuestro contexto a nivel urbano tenemos todo por hacer, pero hay otras partes como en el área metropolitana que sí tienen ya estudiado mucho este tema. Entonces, de ahí podrías basar.
Bueno, hay otra pregunta que nos hace la profe María Isabel Ríos. Y bueno, también te agradece por la charla, muy interesante. Y pregunta que si podrías decir si los SIG o si el SIG permite identificar el efecto de borde de los fragmentos de bosque y de acuerdo a esto priorizar la conservación de un fragmento dado. A través de los SIG yo lo puedo realizar, ¿sí? Podría realizarlo en función de las presiones que pueda tener un fragmento de bosque. Como yo estoy realizando entonces finalmente una matriz que me define cuál es la resistencia de la movilidad en el paisaje, ¿sí? Puedo generar a partir de esa misma matriz cuál sería el posible efecto borde o esa posible presión que se genera en un fragmento puntual, ¿sí? Pero normalmente cuando nosotros ingresamos esa core area o ese efecto borde o la zona núcleo dentro de las variables de conectividad ecológica, ya de entrada nosotros le estamos diciendo al software, defina o quite tantos metros, ¿sí? Desde el perímetro del borde de la cobertura y solo tome como zona núcleo a partir de esa distancia. Entonces, sí se puede hacer, pero normalmente los software que utilizan este concepto lo piden directamente, o sea, te lo piden ya cuál consideras que es la distancia entre el borde del fragmento y la zona hasta donde se generaría ese efecto borde. Entonces, podría calcularse, pero eventualmente los software, o por lo menos los que estamos analizando acá, te lo piden ya taxativamente como unidad numérica, es decir, como número de metros. Ok, Juan José. No, pues en el chat no hay más preguntas. No sé si de pronto habrá alguna pregunta final o alguien quiera prender el micrófono. Tenemos varios comentarios donde te agradecen, te dicen, Juanjo, que la charla estuvo muy interesante. Muchas gracias. Finalmente, pues, en nombre de la facultad, del programa, agradecerte. Definitivamente, la idea con estos espacios que brindamos es buscar temáticas que motiven a nuestros estudiantes, los de la Universidad Católica de Oriente, pero también a otros profesionales o a otros estudiantes que puedan conectarse a trabajar y a profundizar en estos temas tan relevantes y tan interesantes actualmente. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, Juanjo, y nada, por favor, estar pendientes del canal de YouTube, que quedará la grabación allí, por si quieren revisar alguna cosa que de pronto no les quedó clara, ya con el enlace que se les había compartido antes. No, muchas gracias a ti, James, y a la facultad y al programa, pues, por estos espacios que en lo personal, pues, disfruto mucho. Espero que haya sido de su agrado. Como siempre le digo, pues, a los estudiantes, cualquier duda o inquietud me pueden encontrar muy fácilmente también allá en la universidad, donde pueden buscar. Y nada, agradecerles a todos por la participación. Espero nuevamente, pues, que haya sido de su agrado la charla. Ok, hasta luego, muy buenas noches y muchas gracias a todos. Hasta luego.